Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna Mendoza, estudiante del PNF en Higiene y Seguridad Laboral, y en esta oportunidad me dirijo ante usted para hablarle acerca de la medición de presión o los medidores de presión. Como introducción tenemos que los instrumentos de medición de presión son importantes, puesto que nos permite saber con exactitud cuál es el valor de la misma, conociendo la magnitud de los diferentes objetos o fenómenos. Por otra parte, tendríamos lo que vendría siendo el concepto de presión. La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que se designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. Esta tiene diferentes tipos de presión, que vendrían siendo la absoluta, atmosférica, manométrica y hidrostática o hidrodinámica. La absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufren. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a una presión atmosférica. La tipo atmosférica es la presión que se ejerce en un conjunto de masas de gases de la atmósfera sobre una superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. La manométrica es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica. También se le llama presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y la presión hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, hidrostática, como en constante movimiento, hidrodinámica. Unidades de medidas de presión. La unidad más común es la pascal. Entonces podríamos decir que el pascal es la principal unidad de medida de presión, que es la relación entre una fuerza ejercida sobre una superficie a. La fórmula de pascal es la que vemos aquí en morado en la parte de abajo. Y por otra parte podríamos decir que existen otras medidas de presión, como lo es los newton, etc. Asimismo, cabe destacar que un pascal corresponde a la presión generalizada por una fuerza de un newton que actúa sobre una superficie de un metro cuadrado. Por lo tanto, se expresa también en newton por metro cuadrado. Es una unidad pequeña, por lo que generalmente se utiliza como kilopascal o en bar equivalente de 100.000 pascales. La unidad anglosajona utilizada para la fuerza es el PSI a menudo. Y la presión también puede expresarse en la atmósfera, como lo dije anteriormente. Aquí vemos un ejemplo de algunas cifras de las mismas, de cómo se mide esta presión en los diferentes pascales. Clasificación de los instrumentos de medición. Bueno, existen diferentes tipos de clasificaciones de los instrumentos de medición. Ellos varían, depende cuál sea el que mejor sea utilizado en el área donde se va a desempeñar dicha acción, para el que maneje mayor utilidad. El primero que tenemos sería el manómetro truncado. El manómetro truncado es un tipo de manómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas. Mide presiones absolutas que tiene más ramas más cortas que el diferencial. Disculpen, que tienen las ramas más cortas que el diferencial. Aquí lo podremos apreciar. Igual como vendría mencionando anteriormente, tenemos lo que vendría siendo el diferencial. También se le conoce como manómetro de dos ramas abiertas. Este es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares. El fluido que utiliza el manómetro diferencial es para indicar los valores que puede
ser cualquier líquido. Ejemplo, agua, querosén, alcohol, entre otros. La condición especial es que no se mezcle con el fluido que está a presión. Aquí también lo podemos apreciar, una imagen del mismo. Está lo que vendría siendo el vacuómetro. El vacuómetro es un dispositivo que se utiliza para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. Resulta ser una herramienta muy útil en plantas de frío o donde se trabajan los gases licuados, debido a que los puntos críticos de los gases y vapor se calculan en base a temperaturas y presiones absolutas. Aquí igual lo podemos apreciar. Sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter a los materiales a una presión que los deforma en su rango elástico. Tal deformación es proporcional a la presión utilizada y se considera lineal. Aquí tenemos una imagen del mismo. Tubo U. Consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U, que se llama parcialmente con un líquido de densidad conocida. Uno de los extremos del tubo se conecta al objeto o al espacio en el que se quiere medir la presión, mientras que el otro extremo lo deja libre. Aquí podemos apreciar lo que le dije, un extremo está libre y en un extremo se mide lo que viene haciendo la presión. El tubo de Bourdon se trata de un aparato con un tubo metálico o elástico que se aplana y se curva de una forma especial cuando se aplica presión. El tubo se endereza y su extremo libre es desplazado. Es este movimiento el que se mueve las placas y los engranajes que terminan desplazando una aguja que se inclina a la presión en la escala. Aquí podremos apreciarlo, el mecanismo de este instrumento de medición. Fuelle. Ese instrumento tiene un componente elástico en forma de fuelle o acordeón al que se aplica la presión que se pretende medir. Aquí está una imagen. Manómetro de diafragma. Ese instrumento es una variable de manómetro de fuelle. Tiene forma de disco al que se le hacen corrugaciones circulares concéntricas. En este tipo de dispositivo la presión se ejerce sobre un diafragma elástico cuya deformación se traduce en el movimiento del puntero, indicador de la medida. Aquí vemos una imagen. El barómetro. Ese instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica. Existen diferentes tipos de barómetros. Aquí están nombrados, unos son el altímetro, barómetro aneroide, entre otros, barómetros metálicos, barómetros Fontigny. O sea, hay muchos. Estos son algunos de los diferentes tipos de barómetros. Aquí está una imagen de él. Esfigmomanómetro. Consiste en un brazalete inflable o manómetro y un estetoscopio que permite medir indirectamente la presión arterial mediante el auscultamiento de los sonidos. Se puede funcionar con mercurio o aire y se refiere a la utilización de un estetoscopio. Este es muy importante, bueno, realmente todos son muy importantes, pero este mayormente se utiliza en el área de salud. Este nos permite medir la tensión arterial o la presión arterial en la persona y este se mide por milímetros de mercurio. De verdad es bastante esencial para la salud de las personas y como podemos, para concluir, podríamos decir que la presión puede definirse como una fuerza, una unidad de área de superficie.
en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio y, o directamente con otra fuerza. Aquí tenemos las bibliografías de donde fue extraída la información que mencioné anteriormente. Muchas gracias por su atención. Espero hayamos aprendido en esta oportunidad acerca de las presiones y cuáles son los instrumentos de presión que se pueden utilizar. Muchas gracias.